En esta fresca y bella tarde, estimados hermanos y hermanas y amigos, espero que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Ha llegado el momento de presentar el programa de este día, y es así como el Ministerio Ebenezer presenta su programa llamándolos al arrepentimiento, conducido por su servidor Rogelio Antonio Cáceres, quien le dice: bienvenidos al programa, mis estimados hermanos, hermanas y amigos. Es para mí un privilegio nuevamente estar delante de la presencia del Señor, y agradezco por todas sus bondades, por todas sus misericordias, que nos permite estar nuevamente un día más con vida para poderle servir a Él en lo poco que le servimos en esta oportunidad. Pero Él sabe comprender la situación en la que estamos pasando, y gracias a su misericordia es que todavía tenemos vida. Así que es para mí un privilegio llegar a ustedes de parte del Señor con el mensaje de la palabra de Él. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan en las diferentes nacionalidades del mundo. En el Paraguay, la emisora cristiana Nueva Vida, su director y programadores, Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga al hermano Juan Villar, a la hermana Alicia, a Jonás y a Cristian, sus hijos. Que la gracia del Señor se ha manifestado en cada uno de vuestros corazones. Como saludo a los hermanos de las distintas iglesias, radios cristianas que transmiten el mensaje de la palabra del Señor. Espero que todas esas transmisiones lleven la esencia de la unción del Espíritu Santo del Señor en cada uno de vuestros programas y transmisiones. Radio Jesús es el Rey, Radio El Fuego del Espíritu Santo, Radio Vida, etcétera, etcétera. Espero que la gracia y la presencia del Señor sea manifestada en cada uno de vuestros corazones. Son mis deseos. Estamos un poco entapiados, mi voz se va a oír distorsionada, y espero su comprensión. Saludo a cada uno de los hermanos del Paraguay, los que nos escuchan en el Paraguay, los que nos escuchan en los Estados Unidos, en los que nos escuchan en el Canadá, en Colombia, en Venezuela, en el Perú, en Argentina, todos los hermanos que nos escuchan allá en España, como los que nos escuchan en una de las Guayanas, nos escuchan también en Portugal. Todos los hermanos reciban
un saludo de su hermano en Cristo, Rogelio Antonio Cáceres, quien le dice que la paz del Señor sea derramada en cada uno de vuestros corazones. Hermanos, como a los hermanos de Honduras, que nos escuchan en Honduras, a la iglesia Benecer, donde está hermana Marcela Irías y su familia y la congregación, Dios les bendiga, como Nicaragua, con el hermano Eduardo Rostrán y los demás hermanos que nos escuchan en Nicaragua, la iglesia que nos escuchan, la iglesia TAF y la iglesia de Dios en Terrabona, que la gracia del Señor sea derramada en cada uno de vuestros corazones. Son mis deseos como la iglesia del Espíritu Santo. Saludo a toda la congregación de la iglesia, al hermano Amílcar Díaz y a toda su familia, a la congregación de la iglesia del hermano Carlos Bermúdez, a la congregación de la iglesia del ministro Olver Arrieta, del ministro Eduardo González. Bendiciones para su ministerio, bendiciones para toda la congregación, bendiciones para la congregación de la iglesia El Rey te mandó a llamar y su ministro Mauro Antonio Cáceres, como a Marciano Mendoza. Que la gracia del Señor sea derramada en cada uno de vuestras vidas. Como también saludo a María Esther, Angélica, Mirna, Don Erasmo, Juan Alarcón, Juan Quillones, toda la familia, hijos e hijas, que la paz del Señor sea derramada en sus corazones, como Arcela Cáceres, su hijo, sus nietos, su nuera, toda la familia. Dios les bendiga grandemente y que le derrame ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Son mis deseos. Como saludo a Yesenia Quillones, y a la congregación de Cataratas de Bendición. Saludo al hermano Francisco y a toda la congregación. Que la paz y las bendiciones del Señor sean derramadas en cada uno de vuestras vidas. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. En esta oportunidad quiero ir a la lectura de la palabra del Señor para poder estampar el mensaje del día de hoy. Y es un tema, no voy a decir conocido, porque es desconocido en la mente de todos nosotros, todos los hombres, porque este tema encierra un misterio enorme, terriblemente grande, que nosotros no conocemos. Y el tema es el principio. Ese es el tema, el principio. Y para aferrar el mensaje de la palabra del Señor, tenemos un solo versículo que es
parte del principio que nosotros desconocemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vuelvo a repetirlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto y aparte. Porque vamos a hablar del principio. Amante Padre Celestial, Señor amado, gracias Señor por este momento, por esta bella oportunidad que tú nos das. Gracias Señor. En esta tarde yo te suplico que tomes el control de mi garganta, de mi voz, de mis labios, ungiéndola con tu presencia, para que esta palabra, Señor, que va a salir de mis labios, pueda llegar al corazón de muchas personas y puedan reconocerte que tú eres el Dios eterno, que tú eres el Dios desde el principio hasta la eternidad, hasta la eternidad. Y en el cual, Señor, yo te suplico que pongas en mí las ideas, la palabra, para poder llevar este mensaje en esta tarde, para que sea de bendición para todos aquellos que lo van a escuchar en este hermoso momento. Bendícenos, Señor, derrama de tu gracia, derrama de tu presencia, porque yo desconozco todo, solo conozco muy demasiado poco, pero tú nos harás entender mucho a través de tu presencia, a través de tu guianza. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a todos aquellos que te adoran, que alaban tu nombre, que glorifican tu santa gracia. Y manifiéstate en cada uno de ellos, bendiciéndoles en su hogar, en el trabajo, en la oficina, en el campo, a donde quiera que estén en la ciudad. Señor, allí tu bendición esté siendo derramada sobre cada uno de ellos. Y permite, Señor, que mis hermanos que están enfermos puedan recuperar la salud en este momento. Tú sabes cuántos enfermos hay esperando en ti, esperando en tu voluntad, esperando en que tú hagas la sanidad en sus cuerpos. Y por la potestad que has dado a todos los que creen en ti, yo creo en ti, que en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nueva lengua, tomamos cosas mortíferas y serpientes en las manos, pero también ponemos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanan. Y como también puedes sanar de lejos, a la distancia, a donde estén mis hermanos. Allí tu mano poderosa sea puesta en el cuerpo de mi hermano, de mi hermana, y ellos reciban en este momento el toque sanador, y que esas enfermedades sean reprendidas en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Quedan sanos por el poder de la palabra del Señor Jesús. Amén, amén, amén.
Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Estamos hablando del principio. De donde salen muchas teorías, hipótesis y muchas cosas más acerca de la creación. Un dato muy importante es que el hombre en la tierra no es viejísimo. El hombre en la tierra tiene aproximadamente hasta al tiempo que Cristo estuvo en la tierra 4,000 años y 2,000 años que hemos estado en la era de la gracia para que se venga el milenio donde se cumplen 7,000 años de estadía en la tierra. Entonces quiere decir que la humanidad no es desde el principio de la creación, sino que la humanidad es el último elemento humano que Dios preparó para este mundo, para establecer sus contactos, para establecer sus mandamientos, sus testimonios al pueblo que Él y a los hombres que Él escogió. Dato bien importante. Vámonos a los datos científicos de los paleontólogos, arqueólogos, etc. Ellos en su estudio han encontrado fósiles que ellos saben, en su estudio saben distinguir cuántos años o tiempo tiene un fósil. Y hay fósiles que ellos dicen 60 millones de años. Porque catalogan por millones de años. Y esto nos da un dato perfecto del mundo antiguo antes de la creación del hombre en la tierra. Por lo cual no es teoría, no es un cuento, una fábula de los grandes monstruos marinos y terrestres que poblaron la tierra en ese tiempo edémico donde estos seres vivieron. Sí, es que la verdadera razón de la ciencia de estudiar los fósiles de estos animales lo decretan de cuánto tiempo ellos existieron, y por eso hay tantos documentales
de la extinción de estos super animales monstruosos que vivieron sobre la faz de la tierra y las aguas de los mares. Entonces, podemos llegar a la reflexión que nosotros, como humanos, sabemos muy poco del principio, cuando fueron creados los cielos y la tierra en su origen natural, sin ningún disturbio, sin ningún caos en él. Porque recuerden que en el principio fueron creados porque los ángeles, arcángeles, querubines y toda la dinastía de los ángeles fue creado por Dios en el principio de la creación del mundo. Nosotros del tiempo de la creación de los ángeles no tenemos ningún dato en qué tiempo fue, qué fecha. No hay ningún registro humano posible para que pueda llegar a entender cuándo fueron creados los ángeles, arcángeles y serafines, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos. Solo conocemos porque la Escritura nos da una reseña de todo esto creado. Pero podernos remontar a todo ese vasto conocimiento, a toda esa vasta sabiduría y entendimiento, jamás el hombre podrá entrar en los secretos de Dios y poderlo discernir, porque lo que está en el secreto de Dios pertenece a Él. Vuelvo a repetir, solo hay algunos datos bíblicos de la creación celestial. Satanás, que antes de ser Satanás era la creación máxima de Dios, era el lucero llamado luz bella o lucero de la mañana, que era uno de los posiblemente de los querubines más sobresalientes, porque está Gabriel y Miguel, lo que conocemos por su nombre, y a Satanás, que lo conocemos por la luz bella o el lucero de la mañana. Todo esto estaba completamente en armonía.
en la creación original, en la creación que el hombre desconoce. Porque el hombre conoce de la creación desde el momento que el hombre fue puesto en el jardín del Edén. De allí es cuando el hombre comienza a conocer lo revelado por Dios y dado al hombre. Antes de establecer y poner hombre sobre la faz de la tierra, solo hay un dato en Isaías capítulo 14 y también en Ezequiel capítulo 28, que nos narra algo bien importante. Y dice en el capítulo 14, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Refiriéndose a Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Quiere decir que tenía un esplendor perfecto, un cuerpo glorioso, autoridad y poder para estar en la dinastía como principal entre los ángeles. Pero me gustaría ir a Ezequiel primeramente para poder llegar al momento específico que yo quiero presentar en esta mañana a cada uno de ustedes. Ezequiel capítulo 28. Que dice de esta manera: dice Ezequiel capítulo 28, a causa de la multitud de tu contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre tierra a los ojos de todos los que te miran. Era, al decir, te saqué de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Esto nos quiere decir que Él era el protector de la creación
y que estaba acá en la tierra, por lo cual imaginémonos qué le dice el Señor también estas palabras. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, aquí este es el versículo que quiero encontrar. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Al decir Edén, quiere decir un jardín. El jardín de Dios. Donde el primero que estuvo en el Edén de Dios fue este querubín, este hermoso y bello en la perfección. Porque la Escritura lo relata así. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de herida, topacio, jaspe, crisólito, berilo, y odice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Recuerda que el santo monte de Dios es Jerusalén, porque este ha sido todo el tiempo el monte santo de Dios, Jerusalén. Entonces quiere decir que él tuvo a sus pies las mejores ornamentas que un rey pudiera tener, de toda piedra preciosa, sus vestiduras estampadas en toda piedra preciosa, porque era el protector. Aquí se llama el querubín protector de el Edén, del lugar predilecto de Dios para que lo cuidara. Pero ahora veamos, sigamos. Que nos dice la palabra más en otros capítulos, como en el capítulo 14 de Isaías, donde se menciona estas palabras: subiré al cielo. Al decir subiré al cielo, esto en Isaías 14, 13, en esto de decir subiré al cielo, es que subió a la presencia de Dios, para
llegar en su orgullo y en su arrogancia para poder quitarle poder y posiblemente el mismo trono al Dios creador del cielo y de la tierra. Porque sigamos viendo. Y dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a lo lado del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Todo eso llegó al corazón de Satanás. Decía, tratar de hacerse semejante al Altísimo, suplantarlo, destronarlo, porque esas han sido todas las intenciones del deseo de Satanás de querer usurpar el reino de los cielos. Como lo intentará en lo último de los tiempos, en el último intento que él haga de querer quitarle el trono a Jesús en su reino milenial. Ese es el último intento que él va a tener de quererle quitar el trono a Jesús en su reino milenial, de donde recibirá su recompensa, como está plasmado en el capítulo 19 de Apocalipsis, en los últimos versículos del 19, este será el último intento de usurpar el trono de Dios. Y dice, aleluya, capítulo 20, versículo 10, capítulo 20, versículo 10. El último intento de Satanás para quitar el trono de Cristo aquí en la tierra. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estoy hablando del último intento que Satanás hará para destronar a Cristo. No pudo destronar al Padre, pero hoy intentará destronar a Cristo. Pero eso es imposible que suceda, porque el reino de los cielos es de Cristo y de su Padre,
y de todos los santos ángeles del pueblo del Señor. Por eso estoy yendo al tema, el principio, porque ahorita me he metido en todos los acontecimientos últimos que Satanás querrá hacer con Cristo, queriéndolo despojar de su trono. Y en esta oportunidad, cuando Satanás quiso destronar a Dios, hubo una gran batalla, la batalla llamada la batalla de las galaxias, la batalla entre dioses. Hubo un caos terrible, porque no solo fue de decirle a Satanás, Satanás, vete fuera, sino que hay unos versículos, la palabra, como 3 versículos, lo que dice, y pelearé como en el día de la gran batalla. Y esto creo que está en Zacarías capítulo 14. Que de esta gran batalla que se menciona en esta oportunidad en la Biblia. Quiero ver si lo encontramos y para poder hacer firme este momento. Aleluya. Son como 3 versículos los que hablan de la gran batalla. Pero no lo puedo encontrar, pero ustedes detenidamente en su concordancia lo pueden encontrar, estos 3 versículos de la gran batalla, donde solo hace mención de esa batalla tan grande que fue hecha contra Satanás, cuando Satanás quiso usurpar su trono, y por eso tenemos que comprender que toda esa gran batalla no está plasmada en la Escritura, sino que solo da como 3 o 4 versículos de esta gran batalla. Aleluya. Y esta gran batalla, hermanos, perdone, en otra oportunidad vamos a tener listos estos versículos de la gran batalla de Dios contra Satanás y sus ángeles. Solo hay una reseña de una gran batalla de Satanás y sus ángeles en el Apocalipsis capítulo 12.
Allí sí lo podemos encontrar una reseña de la batalla en el cielo, pero aquí se hace con Gabriel, o con Miguel, quiero decir, que lanza a la tierra a Satanás y a sus ángeles, en el cual, en el versículo 12, versículo 7, habla de esta gran batalla en el cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en los cielos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fueron arrojados a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Amén. Esto es una reseña de la gran batalla que se dio con el Padre en el principio, en su reino eternal, porque vuelvo a repetir, el principio no es el establecimiento de volver a ordenar el mundo, porque el versículo 2 de Génesis 1 dice: la tierra estaba desordenada por el caos de esta guerra entre dioses que se había hecho, y toda esta convulsión fue tan terrible que toda la tierra quedó bajo de agua. No se miraba, solo el abismo era completamente agua. Y como el Dios nuestro que tenemos es tan grande y poderoso, ciencia ilimitada, sabiduría ilimitada, poder ilimitado para poder hacer todas las cosas de conformidad a su buena y santa voluntad. Versículo 2, comienza el desorden, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y comenzó a hacer completamente, a ordenar la tierra, los cielos, nuevamente. Lo más importante, siendo que todo el abismo, todo lo que corresponde al globo terráqueo era solo agua, de lo que había quedado de la convulsión entre él y Satanás,
Veamos el gran poder de nuestro Dios, el Dios que nos conviene adorar y adorar. Con su gran poder y gran sabiduría, ordenó todas las cosas. Hizo, al decir la expansión, se separara de las aguas. Imagínate hasta dónde llegaba la altitud de las aguas que estaban en el abismo, en lo que hoy forma nuestro mundo. Llegaba a unirse a la expansión. Pero él dijo, sepárense las aguas de la expansión. Se separó y quedó la expansión libre. Lo que podemos contemplar, la expansión, es lo que contemplamos con nuestros ojos hacia arriba. Todo es la expansión. E hizo juntar todas las aguas en un lugar. El poder de Dios es ilimitado. Si dice que las aguas estaban junto a la expansión, quiere decir que no se miraban montes, no se miraba montaña, no se miraba nada más que solo un espeso y grande mar que cubría toda la tierra. Pero el poder de la palabra del Señor dijo que se hiciera que las aguas se separaran y apareciera la tierra seca. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Pero Dios hizo bajar las aguas, descubrir los valles, las planadas, las colinas, los cerros, las montañas, para que quedara en lo seco. Porque Él tenía el propósito en su mente y en su plan, volver a traer un protector a su Edén, a su jardín, que Él había hecho. Y por eso trajo al hombre de Adán, Abraham, 2000 años, de Abraham a Cristo, otros 2000 años, y hace 4000 años. De Cristo a nosotros en la actualidad hay otros 2000 años que estos 2000 años han estado en la gracia del Señor para que todos los hombres posibles entren al arrepentimiento, para que sean parte de su reino acá en la faz de la tierra, porque aquí es donde será el reino milenial de Cristo Jesús. Y estamos próximos a entrar a ese tiempo, al milenio,
Porque primero hay que entrar al milenio y después entraremos rotundamente, eternamente y para siempre a la eternidad. Este es el plan de Dios para con la humanidad. Y vuelvo a repetir, aunque el hombre se debata en sus ciencias, en sus astrologías, en sus panteologías, toda la ciencia que estudia el universo y los hechos pasados, jamás van a entender la eternidad de Dios en el principio. Jamás. Ni a nadie creo que esto será revelado por Dios, ni a los ángeles que están en el cielo. Esto es palabra de mi pensamiento. Creo que no se le ha de revelar el principio de los primeros días de Dios sobre el universo, porque Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Él es el alfa, la primera letra del alfabeto, alfa, y la omega, fin. Él no tiene principio. Y por eso, hermano, hay que conformarnos nada más a lo que el Señor nos revela a través de la palabra. A través del Espíritu Santo, si nos da grandes cosas en revelaciones, pues gloria a su nombre. Como se lo dio a Daniel, como se lo dio a Isaías, a Ezequiel, a Jeremías, a Moisés y a muchos de los escritores bíblicos. Dio a conocer lo que él quería que el hombre conociera, para que el hombre le temiera y le pudiera adorar como el creador del cielo y de la tierra. Esto es bien importante, porque todo lo creado, ángeles, potestades, principados, nadie llegará a conocer el principio. Nadie. El hombre solo podrá conocer lo revelado por Dios a sus santos, no al mundo entero, sino que a sus santos. Dios bendiga a mi hermano misionero de Cristo. La paz del Señor sea en cada uno de vosotros y que el Espíritu Santo esté manifestándose en cada uno de vuestra vida. Nadie podrá
entender la mente de Dios, porque nadie podrá alcanzar tanto poder, tanto entendimiento, tanta sabiduría para discernir todas las cosas buenas y maravillosas que el Señor ha hecho a favor de la humanidad y que la humanidad no corresponde a todo ese favor que el Señor ha hecho para con cada uno de nosotros, sino que muchos le irrespetan, blasfeman de su nombre, blasfeman de su misericordia, blasfeman de su amor, porque son hombres cegados por el pecado, cegados por Satanás, que no les permite abrir los ojos del entendimiento para que puedan entender la veracidad del gran poder y amor de Dios con que Él nos ha amado completamente. Hermanos, tenemos un Dios grande, un Dios de maravillas, un Dios de grandes señales. Amémosle con todo el corazón. Y aquellos que no le quieren amar, comience a amarle a Él y adorarle a Él. Hay un llamado para ti. Tú que quieres amar a Dios verdaderamente con todo tu corazón, es el momento de tu reflexión y de la confesión de tus pecados delante de Él. Buenas. Si lo quieres hacer, es necesario reconocerle como tu Salvador personal y confesar tus pecados delante de Él, haciendo esa oración de confesión de fe. Buenas tardes. Ya lo voy a atender entre unos 2 minutos. Hagan esta oración: Señor Jesús, reconozco mis pecados. Sé que soy pecador, pero hoy vengo delante de tu presencia para decirte, Señor, perdona mis pecados, perdona mi iniquidad y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por ese perdón. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor, gracias. Si esto lo has hecho, el Señor te bendiga grande y poderosamente. Adelante, congregándote en una iglesia donde se predique verdaderamente el Evangelio de Cristo. Dios le bendiga grande y poderosamente. Dios te bendiga, Yesenia Quillones, bendiga a tu familia y a la congregación. La paz del Señor sea con cada uno de vuestros corazones.